El sol abrasador de Ciudad de México se filtraba por las ventanas del edificio de Televisa San Ángel donde se llevaba a cabo la grabación del programa Maestros del Sabor, el reality show culinario más importante del país. Era un día crucial para Esperanza Ramírez, una mujer de 45 años proveniente de Oaxaca, quien había logrado entrar al concurso después de 3 intentos fallidos en años anteriores. Esperanza se miraba en el espejo del camerino improvisado, ajustando el delantal blanco que llevaba su nombre bordado en hilo rojo. Sus manos, curtidas por años de trabajo en la cocina familiar y luego en su pequeño restaurante del mercado, temblaban ligeramente. No era solo por los nervios de la competencia, sino por todo lo que esta oportunidad significaba para ella. La directora de cámaras asomó la cabeza por la puerta. 5 minutos, señora Esperanza. Recuerde, en esta prueba tienen que presentar el platillo que represente su esencia como chef. Cuando Esperanza entró al set, las luces brillantes la cegaron momentáneamente. El estudio era imponente, con 12 estaciones de cocina perfectamente equipadas, cámaras por todas partes y un panel de jueces al frente, presidido por el reconocido chef Enrique Olvera, junto a la celebrity chef Patricia Quintana y el crítico gastronómico internacional Jacques Renoir. Los otros 11 concursantes ya estaban en sus puestos. Mayoría jóvenes, graduados de prestigiosas escuelas culinarias, chefs de restaurantes de moda en Polanco, La Condesa o la Ribera Maya. Esperanza notó las miradas de algunos de ellos, mezcla de curiosidad y desdén. No era difícil adivinar lo que pensaban. ¿Qué hacía una cocinera tradicional compitiendo contra profesionales formados en Le Cordon Bleu o el Culinary Institute of America? Buenos días, chefs, saludó Enrique Olvera. En esta primera prueba del programa queremos conocer quiénes son ustedes a través de su cocina. Tienen 2 horas para preparar el platillo que mejor represente su identidad culinaria. Comiencen. Los concursantes corrieron hacia el almacén de ingredientes. Esperanza caminó con calma, sabiendo exactamente lo que necesitaba. Mientras los demás se abalanzaban sobre productos importados y sofisticados, ella seleccionó chiles, maíz, tomates, cilantro y un trozo de carne de cerdo. Al regresar a su estación, pudo escuchar el comentario de Gabriel Montero, el favorito de la temporada, chef ejecutivo de un restaurante con estrella Michelin en la capital. Parece que alguien va a prepararnos un almuerzo corrido, dijo, provocando risas entre algunos concursantes. Esperanza pretendió no escuchar y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con precisión mientras preparaba una masa de maíz nixtamalizado, molía chiles en un pequeño molcajete que había traído como amuleto y cortaba la carne en trozos perfectos. Durante la grabación, las cámaras pasaban continuamente por las estaciones. Cuando llegaron a la de Esperanza, el productor hizo una señal para que se detuvieran más tiempo. Cuéntenos, Esperanza, ¿qué está preparando?, preguntó la presentadora del programa, Mariana Echeverría. Estoy haciendo tlayudas oaxaqueñas con asiento, frijoles refritos, tasajo y quesillo, acompañadas de una salsa macha casera, respondió con voz serena. Un platillo tradicional, comentó Mariana con cierta condescendencia. ¿No cree que para este nivel de competencia se requiere algo más elaborado o técnico? Esperanza sonrió levemente. La cocina tradicional mexicana fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Creo que eso habla de su valor y complejidad. Además, en estas tlayudas hay 3 días de preparación previa. El maíz fue nixtamalizado por mí, los frijoles tienen un proceso específico, y la salsa lleva ingredientes que seleccioné cuidadosamente. A medida que la competencia avanzaba, Esperanza pudo notar cómo algunos concursantes hacían muecas al ver su platillo tomando forma. Las cámaras captaron a Daniela Herrera, la joven promesa de la gastronomía molecular, susurrando a otro concursante, ¿en serio? ¿Tlayudas? Podría haberlas comprado en cualquier mercado. La presión aumentaba. Algunos concursantes corrían desesperados, otros maldecían por lo bajo cuando algo no salía bien. Mientras tanto, Esperanza trabajaba metódicamente, como lo había hecho toda su vida en la cocina de su restaurante La Mixteca, nombrado así en honor a su región natal. A los pocos minutos de finalizar, el chef Antonio Muñoz, de 32 años, pasó junto a la estación de Esperanza y se detuvo a observar. ¿Sabes?
Mi abuela también hacía tlayudas, comentó con tono burlón. Pero claro, ella no pretendía ganar un concurso nacional con ellas. Varios concursantes cercanos rieron disimuladamente. Esperanza levantó la mirada de su preparación. Tu abuela debe ser una gran cocinera entonces, respondió con dignidad. La sabiduría culinaria de nuestras abuelas es lo que mantiene viva la esencia de nuestra gastronomía. Antonio se alejó, claramente incómodo con la respuesta. Cuando el tiempo terminó, los concursantes debían presentar sus platillos ante el jurado. Gabriel Montero fue el primero, con una elaborada creación de robalo en costra de ceniza de romero, espuma de limón y reducción de mezcal añejo. Una interpretación moderna de sabores tradicionales mexicanos, explicó con confianza. El pescado representa la costa pacífica, mientras que el mezcal rinde homenaje a Oaxaca. Los jueces asintieron complacidos. Uno tras otro, los concursantes presentaron platillos sofisticados, esferificaciones, aires, geles, deconstrucciones de clásicos mexicanos. Cuando llegó el turno de Esperanza, colocó su tlayuda sobre el plato de presentación. Era grande, crujiente, con capas de sabores visibles, el asiento dorado, los frijoles refritos aterciopelados, el tasajo perfectamente asado, el quesillo estirándose sutilmente, y la salsa macha brillando con su color rojizo intenso. Presento una tlayuda oaxaqueña tradicional, dijo con sencillez. Este platillo cuenta la historia de mi familia, de mi pueblo y de mis raíces. Varios concursantes intercambiaron miradas y sonrisas burlonas. Gabriel Montero ni siquiera se molestó en disimular su desdén. El chef Enrique Olvera tomó un trozo de la tlayuda y lo probó. Su expresión cambió instantáneamente. Cerró los ojos por un momento. Esto. Comenzó, pero se detuvo para tomar otro bocado. Esto es extraordinario. Los otros jueces probaron y sus reacciones fueron similares. Jacques Renoir, conocido por su severidad, dejó escapar un sonido de apreciación. Señora Esperanza, dijo Patricia Quintana, hay una profundidad de sabores aquí que es conmovedora. La masa tiene una textura perfecta, el balance entre la salsa y los demás ingredientes es magistral. Enrique Olvera levantó la mirada hacia los demás concursantes. Quiero que todos prueben esto, dijo inesperadamente. Por favor, acérquense. Los concursantes se miraron confundidos, pero obedecieron. Uno por uno probaron la tlayuda de Esperanza. Las expresiones de sorpresa fueron apareciendo en sus rostros. Ahora entiendo por qué está aquí, murmuró Antonio, el que había hecho el comentario sobre su abuela. Después de la degustación, los jueces se retiraron a deliberar. La tensión en el estudio era palpable. Cuando regresaron, Enrique Olvera tomó la palabra. Hemos probado 12 interpretaciones de la gastronomía mexicana hoy. Algunas técnicamente impresionantes, otras conceptualmente innovadoras. Pero solo una nos ha transportado a la esencia misma de lo que significa cocinar, conectar con nuestras raíces y transmitir emociones a través del sabor. Jacques Renoir continuó, la ganadora de este desafío, con un platillo que demuestra que la verdadera sofisticación está en la autenticidad y no necesariamente en la complejidad técnica, es Esperanza Ramírez. El estudio quedó en silencio por un segundo antes de que estallaran los aplausos. La cara de Esperanza reflejaba asombro y emoción contenida. Gabriel Montero no podía ocultar su sorpresa e indignación. ¿Una tlayuda? En serio, murmuró a otro concursante, pero las cámaras captaron su comentario. Enrique Olvera se acercó a Esperanza con el delantal dorado que la identificaba como ganadora del primer desafío. Esto es solo el comienzo, le dijo. Has demostrado que la tradición, cuando se ejecuta con maestría y respeto, puede superar cualquier tendencia moderna. Esa noche, después de la grabación, Esperanza llamó a su familia en Oaxaca. Su hija Julia, de 22 años, estudiante de gastronomía, contestó emocionada. Mamá. ¿Cómo te fue? Gané el primer desafío, mijita, respondió Esperanza, con la voz quebrada por la emoción. Les demostré que nuestra cocina, la que aprendí de tu abuela, tiene un lugar en este mundo. Julia rió y lloró al mismo tiempo. Siempre lo supe, mamá. Siempre. Mientras tanto, en la sala de producción,
los editores revisaban el material del día. El productor ejecutivo, Ramón Cárdenas, sonreía satisfecho. «Tenemos oro aquí», comentó a su asistente. «La historia de una underdog, de la tradición enfrentándose a la modernidad. El público va a adorarla». Lo que Ramón no sabía era que la historia de Esperanza apenas comenzaba y que su camino en Maestros del Sabor estaría lleno de desafíos aún mayores. Al día siguiente, los concursantes se reunieron para el segundo desafío. El ambiente había cambiado sutilmente. Esperanza ya no era vista como la intrusa folclórica, ahora representaba una amenaza real. Gabriel Montero, especialmente, la observaba con recelo mientras los jueces explicaban la nueva prueba. «Hoy trabajarán en equipos», anunció Patricia Quintana. «Y el tema es la reinvención de los clásicos callejeros mexicanos». Formaron 4 equipos de 3 personas cada uno. Para sorpresa de Esperanza, se encontró en el mismo equipo que Gabriel y Daniela, la experta en gastronomía molecular. Era evidente que la producción buscaba generar conflicto. «Escuchen», dijo Gabriel inmediatamente, asumiendo el liderazgo. «Vamos a hacer una deconstrucción de tacos al pastor. Utilizaremos técnicas de vanguardia, el cerdo lo cocinaremos a baja temperatura durante 48 horas, haremos una espuma de piña caramelizada, y una tortilla de maíz deshidratada y pulverizada que reconstruiremos con alginato». Esperanza escuchaba en silencio. Finalmente, cuando Gabriel terminó su explicación, habló. «Suena interesante, pero no tenemos 48 horas. El desafío dura 5 horas». Gabriel la miró con irritación. «Obviamente usaremos un circulador de inmersión para acelerar el proceso». «Aún así, no lograremos la textura adecuada», insistió Esperanza. «Además, los tacos al pastor son perfectos tal como son. ¿Por qué no nos enfocamos en elevar sus sabores manteniendo su esencia callejera?» «¿Elevar manteniendo lo callejero?». Daniela intervino con escepticismo. «Eso es contradictorio». «No necesariamente», respondió Esperanza. «Podemos usar las mejores técnicas de preparación tradicional, seleccionar ingredientes de primera calidad y presentarlos de manera que sorprenda sin perder el alma del platillo». La discusión se prolongó, con Gabriel claramente molesto por la resistencia de Esperanza a su plan. Finalmente, acordaron una solución intermedia. Mantendrían algunos elementos tradicionales pero incorporarían técnicas modernas en ciertos componentes. Durante las horas siguientes, la tensión en la cocina era evidente. Gabriel continuamente intentaba relegar a Esperanza a tareas secundarias, pero ella seguía aportando ideas y corrigiendo procedimientos cuando veía que se alejaban demasiado del sabor auténtico. En un momento crítico, cuando Gabriel estaba preparando el adobo para la carne, Esperanza notó que estaba omitiendo un ingrediente fundamental. «Necesita achiote», dijo, acercándose. «Es lo que da el color y parte del sabor característico». «Estoy usando pimentón ahumado español», respondió Gabriel cortante. «Es más refinado y tiene mejor color». «Pero no será un pastor auténtico», insistió Esperanza. «El achiote es parte de nuestra herencia maya. Tiene un sabor distintivo que el pimentón no puede replicar». Gabriel la miró fijamente, claramente irritado por la interrupción. «Estamos reinventando, no replicando. Ese es el punto del desafío». «Reinventar no significa abandonar la esencia», respondió ella con calma. «Es como si quisieras pintar la Mona Lisa con una sonrisa diferente. Seguiría siendo técnicamente impresionante, pero perdería su alma». Daniela, que había estado observando el intercambio, intervino sorpresivamente. «Creo que Esperanza tiene razón. Podríamos usar el achiote, pero procesarlo de manera diferente. Tal vez una infusión clarificada que mantenga el sabor pero refine la textura». Gabriel los miró a ambos, frustrado pero consciente del tiempo que perdían discutiendo. «Bien. Háganlo a su manera». A medida que avanzaba la preparación, algo inesperado comenzó a suceder. El conocimiento tradicional de Esperanza y las técnicas innovadoras de Daniela empezaron a complementarse. Incluso Gabriel, a regañadientes, tuvo que admitir que algunos de los métodos tradicionales que Esperanza sugería producían resultados superiores. Cuando llegó el momento de la presentación, su platillo era una fascinante fusión,
taco al pastor con cerdo marinado tradicionalmente pero cocinado con técnicas modernas, una tortilla hecha a mano pero prensada con precisión científica y guarniciones que incluían tanto elementos tradicionales como innovaciones moleculares. Los jueces quedaron impresionados. Han logrado lo que parecía imposible, comentó Enrique Olvera. Respetar la tradición mientras la elevan a nuevas alturas. Este es un ejemplo perfecto de cómo la gastronomía mexicana puede evolucionar sin perder su identidad. El equipo de Esperanza, Gabriel y Daniela ganó el desafío por equipos. Mientras celebraban, Gabriel se acercó a Esperanza. Debo admitir que tenías razón con algunas cosas, dijo, en lo que parecía ser un esfuerzo por hacer las paces. Y tú tenías razón en otras, respondió ella generosamente. Quizás podamos aprender el uno del otro. Gabriel asintió, aunque en sus ojos aún se notaba cierta reserva. Para él, que había dedicado años a formarse en las técnicas más vanguardistas, era difícil aceptar que una cocinera tradicional pudiera tener algo valioso que enseñarle. Esa noche, mientras los concursantes descansaban en la casa compartida donde vivían durante la competencia, Esperanza recibió una llamada inesperada. Era su hijo menor, Miguel, de 19 años, que había quedado al cargo del restaurante junto con su cuñada. Mamá, tenemos un problema, dijo con voz preocupada. El arrendador del local dice que van a demoler el edificio para construir un centro comercial. Tenemos 3 meses para desalojar. La noticia golpeó a Esperanza como un balde de agua fría. La Mixteca era más que un restaurante, era el sustento de su familia y el legado de generaciones. Habían sobrevivido a crisis económicas, a la pandemia, a todo tipo de dificultades, pero siempre con la seguridad de tener su espacio en el mercado de Oaxaca. ¿No podemos hacer nada legalmente?, preguntó. El contrato tenía una cláusula que permite esto, respondió Miguel. Cuñada Sofía ya consultó con un abogado. Dice que podríamos pelear, pero probablemente solo retrasaría lo inevitable. Esperanza sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había entrado a este concurso con la esperanza de dar visibilidad a su restaurante, quizás atraer más clientes o incluso expandirse. Ahora, parecía que no tendría restaurante al cual regresar. No le digas a tu hermana todavía, pidió a Miguel, pensando en Julia, quien estaba en medio de sus exámenes finales en la escuela de gastronomía. Necesito pensar qué haremos. Esa noche, Esperanza apenas pudo dormir. Se levantó antes del amanecer y fue a la cocina de la casa. Comenzó a preparar chocolate oaxaqueño de la manera tradicional, encontrando consuelo en el ritual familiar, moler el cacao, añadir la canela, el azúcar, batir hasta formar la espuma perfecta. Daniela la encontró así, absorta en su preparación. ¿Problemas para dormir?, preguntó, sorprendiendo a Esperanza. Algo así, respondió, ofreciéndole una taza del chocolate humeante. Daniela lo probó y sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto es increíble. Nunca había probado un chocolate así. Es como lo preparaba mi abuela, explicó Esperanza. Con molinillo de madera y olla de barro. El secreto está en la paciencia al batir. Se sentaron en silencio por un momento, compartiendo la bebida. Finalmente, Esperanza habló. Mi restaurante está en problemas. Van a demoler el edificio. Daniela la miró con genuina preocupación. Lo siento mucho. ¿Hay algo que puedas hacer? Necesitaría encontrar un nuevo local, pero los precios en Oaxaca han subido mucho. Y construir una clientela desde cero. Esperanza dejó la frase inconclusa, el peso de la situación evidente en su voz. Debes ganar este concurso, dijo Daniela con convicción sorprendente. El premio incluye publicidad nacional y 2 millones de pesos. Sería suficiente para reiniciar. Esperanza la miró, sorprendida por su repentino apoyo. Pensé que todos ustedes me veían como una intrusa. Daniela sonrió levemente. Al principio, sí. Pero ayer, cuando trabajamos juntas, me di cuenta de cuánto podría aprender de ti. Mi abuela era de Puebla, ¿sabes? Hacía un mole increíble. Cuando comencé a estudiar gastronomía molecular, casi me avergonzaba de esos orígenes simples. Quería ser como los grandes chefs europeos.
No hay nada simple en un buen mole, comentó Esperanza, sonriendo. Exactamente. Me tomó años entenderlo. Daniela hizo una pausa. Voy a ayudarte a ganar. No por lástima, sino porque creo que realmente mereces ganar. Ese momento marcó un giro en la competencia. A medida que avanzaban los desafíos, Esperanza no solo demostraba su dominio de la cocina tradicional, sino también una sorprendente capacidad para adaptarse e incorporar nuevas técnicas que aprendía de sus compañeros. El tercer desafío fue particularmente revelador. Los concursantes debían crear un menú degustación inspirado en una región de México que no fuera la propia. A Esperanza le tocó la cocina yucateca, muy diferente a sus raíces oaxaqueñas. En lugar de entrar en pánico, Esperanza recordó sus conversaciones con una amiga de Mérida que había conocido años atrás en un congreso gastronómico. Recreó platos como el relleno negro, la cochinita pibil y el papadzul con respeto y autenticidad, pero añadiendo sutiles toques personales que impresionaron al jurado. Lo que hace a Esperanza una competidora formidable, comentó Jack Renoir durante las deliberaciones, es su humildad para aprender y su confianza en sus propios conocimientos. No imita, interpreta con respeto. Al terminar la tercera semana de competencia, solo quedaban 6 concursantes: Esperanza, Gabriel, Daniela, Antonio, Mariana, una chef especializada en pescados y mariscos de Baja California, y Carlos, un joven prodigio de la cocina fusión de Guadalajara. La tensión aumentaba, pero también se habían formado alianzas y amistades inesperadas. Daniela se había convertido en una aliada firme de Esperanza, compartiendo técnicas y conocimientos. Incluso Gabriel, aunque mantenía su actitud competitiva, había comenzado a mostrar cierto respeto por las habilidades de Esperanza. El programa había captado la atención nacional. En redes sociales, Esperanza se había convertido en un fenómeno. Almohadilla La Mixteca y Almohadilla Team Esperanza eran trending topics después de cada episodio. Su historia resonaba con millones de mexicanos que veían en ella a sus propias madres, abuelas y tías, cuya cocina casera raramente recibía el reconocimiento que merecía. Mientras tanto, en Oaxaca, el restaurante La Mixteca experimentaba un auge inesperado. Turistas y locales hacían fila para probar la comida del lugar que había formado a la chef que estaba conquistando la televisión nacional. Miguel y Sofía apenas daban abasto y habían tenido que contratar ayuda adicional. Es una locura, mamá, le contó Miguel por teléfono. Vienen personas de la Ciudad de México, de Monterrey, incluso algunos extranjeros. Todos quieren probar tu comida. ¿Y qué dice el arrendador?, preguntó Esperanza, esperanzada. Bueno, esa es la mejor parte, respondió Miguel con entusiasmo. El dueño del edificio vio el programa y nos llamó. Dice que está reconsiderando la demolición, que tal vez, La Mixteca, podría ser el ancla de un nuevo desarrollo gastronómico en vez de un centro comercial. Nada confirmado, pero está abierto a negociar. Era la primera buena noticia en semanas. Esperanza se permitió sentir un rayo de esperanza, aunque sabía que nada estaba garantizado. Debía seguir concentrada en la competencia. El cuarto desafío representó un punto de inflexión. Los concursantes debían crear un menú completo inspirado en su historia personal. Era la oportunidad perfecta para que Esperanza mostrara la profundidad de la cocina oaxaqueña y su propia evolución como chef. Decidió preparar 3 platos que representaban momentos cruciales de su vida: un caldo de piedra tradicional mixteco, que su abuela le había enseñado a hacer, un mole negro complejo que había perfeccionado durante años en su restaurante, y un postre innovador que combinaba tejate, la bebida prehispánica de maíz y cacao, con técnicas modernas aprendidas durante la competencia, transformándolo en una mousse aireada con esferas de mamey y crujiente de amaranto. Mientras cocinaba, las cámaras captaron un momento de vulnerabilidad cuando Esperanza explicaba el significado del caldo de piedra. Mi abuela Soledad me enseñó a prepararlo cuando tenía 8 años. Era la manera de alimentar a toda la familia con pocos recursos. Las piedras de río se calientan al rojo vivo y luego se sumergen en el caldo, cocinando los ingredientes y dándole un sabor mineral único. Me recordaba que incluso con poco, podemos crear algo hermoso y nutritivo. Sus palabras resonaron profundamente con la audiencia.
En las redes sociales, miles de personas compartían sus propias historias de platos familiares y recetas de supervivencia. El día de la presentación, los jueces quedaron impresionados con todos los concursantes, pero el menú de Esperanza generó una reacción especial. Este mole negro, dijo Enrique Olvera, visiblemente emocionado tras probarlo, es posiblemente el mejor que he probado en mi vida. Tiene 32 ingredientes, me has dicho, y puedo distinguir cada uno de ellos mientras se funden en una armonía perfecta. Es como una sinfonía. Patricia Quintana añadió, y ese postre, la transformación del tejate es revolucionaria. Has logrado respetar la tradición milenaria mientras la llevas al siglo XXI. Es exactamente lo que la gastronomía mexicana contemporánea debería aspirar a ser. Al final de ese desafío, Esperanza no solo ganó, sino que recibió la primera puntuación perfecta en la historia del programa. La cara de Gabriel era un poema de incredulidad y admiración reluctante. Esa noche, después de la grabación, Gabriel se acercó a Esperanza mientras ella guardaba sus utensilios personales. Necesito hablar contigo, dijo, con una seriedad inusual. Se dirigieron a una pequeña sala de descanso, lejos de las cámaras y de los otros concursantes. Gabriel parecía luchar con sus palabras. Quiero disculparme, dijo finalmente. Cuando llegaste, pensé que no pertenecías aquí. Que la cocina tradicional no tenía lugar en un concurso de este nivel. Esperanza lo observaba en silencio, permitiéndole continuar. Estaba equivocado, admitió Gabriel. Lo que haces no solo requiere técnica y conocimiento, sino algo que no se puede enseñar en ninguna escuela, sabiduría culinaria. Hoy, cuando probé tu mole, recordé por qué me enamoré de la cocina en primer lugar. No fue por las técnicas de vanguardia o los restaurantes estrella Michelin. Fue por el arroz con leche que hacía mi madre los domingos. La sinceridad en su voz era innegable. Esperanza sonrió, conmovida por esta confesión inesperada. Nunca es tarde para reconectar con esas raíces, respondió. Las técnicas modernas son valiosas, pero deben servir al sabor y a la emoción, no al revés. Me gustaría aprender de ti, dijo Gabriel, con una humildad que sorprendió a Esperanza. Quizás, después del concurso, podría visitar tu restaurante en Oaxaca. Serías bienvenido, respondió ella, extendiendo su mano. Gabriel la tomó, sellando una tregua que nadie hubiera imaginado posible al inicio de la competencia. Lo que ninguno de los dos sabía era que una cámara había captado este momento íntimo desde la distancia. El productor Ramón Cárdenas sonreía mientras revisaba la grabación. Esto es oro televisivo, murmuró. La redención del villano, la sabiduría del mentor, perfecto para el final de temporada. Los desafíos continuaron, cada vez más exigentes. Los concursantes debían enfrentarse a ingredientes desconocidos, limitaciones de tiempo extremas, pruebas a ciegas. A medida que avanzaban las semanas, el grupo se reducía. Mariana fue eliminada tras un desafortunado desafío de postres. Carlos la siguió cuando su arriesgada propuesta de fusión mexicano-nórdica no convenció al jurado. Finalmente, llegaron a la semifinal. Solo quedaban 4, Esperanza, Gabriel, Daniela y Antonio. El desafío era particularmente difícil, debían crear un menú completo inspirado en la obra de un artista mexicano. A Esperanza le tocó Frida Kahlo. En lugar de optar por lo obvio e inspirarse en los colores vibrantes de sus obras, decidió profundizar en la vida del artista, en su dolor y su resiliencia. Creó platos que reflejaban las distintas etapas de Frida, un aguachile que combinaba lo dulce y lo picante como su relación con Diego Rivera, un plato principal que incorporaba ingredientes que Frida habría encontrado durante su estancia en Estados Unidos, pero preparados con técnicas mexicanas, simbolizando su eterna conexión con sus raíces, y un postre que representaba su famoso corsé, utilizando una estructura de caramelo que encerraba un corazón de chocolate amargo y chile, simbolizando como su dolor estaba contenido pero no definía su esencia. El jurado quedó impresionado con la profundidad conceptual y la ejecución impecable. Pero la competencia era feroz. Gabriel había creado un menú inspirado en Rufino Tamayo que era técnicamente perfecto.
Daniela sorprendió a todos con su interpretación de la obra arquitectónica de Luis Barragán, utilizando estructuras geométricas y juegos de color en el plato. Antonio, inspirado por José Clemente Orozco, presentó platos potentes y con fuerte presencia visual. Tras una deliberación tensa, los jueces anunciaron que Antonio quedaba eliminado. Los 3 finalistas serían Esperanza, Gabriel y Daniela. La noticia provocó reacciones encontradas. Los seguidores de Esperanza celebraban en redes sociales. Muchos veían la final como una metáfora, la tradición, Esperanza, enfrentándose a la modernidad, Gabriel, con la fusión de ambas, Daniela, como tercera vía. A medida que se acercaba la gran final, la presión mediática aumentaba. Esperanza fue invitada a programas matutinos, entrevistada por periódicos nacionales. Su historia inspiraba, una mujer que había comenzado a cocinar por necesidad tras quedar viuda joven, que había abierto un pequeño restaurante para mantener a sus hijos, y que ahora estaba a punto de convertirse posiblemente en la maestra del sabor más importante de México. La noche antes de la final, Esperanza recibió una llamada inesperada. Era Julia, su hija. «Mamá, estoy en México DF», dijo emocionada. «Miguel y yo venimos a verte en la final». La producción nos consiguió asientos en primera fila. Esperanza no pudo contener las lágrimas. No había visto a sus hijos en casi 2 meses, el tiempo que llevaba la competencia. «No puedo creerlo, mijita. Será como tener un pedacito de casa conmigo». «Y hay más noticias», continuó Julia. «El dueño del edificio confirmó que no demolerán. Nos ofreció un contrato por 10 años con opción a renovar. La Mixteca está a salvo». El alivio que sintió Esperanza fue indescriptible. Pase lo que pase en la final, ya había ganado lo más importante, la seguridad para su familia y su negocio. El día de la final llegó con una expectación sin precedentes. El set estaba decorado espectacularmente, con elementos que representaban la riqueza cultural de México. Las gradas estaban llenas de familiares, críticos gastronómicos, celebridades y fans del programa. El desafío final era crear un menú degustación de 5 tiempos que representara el futuro de la gastronomía mexicana. Tendrían 6 horas para prepararlo y servirlo no solo al jurado habitual, sino a un panel ampliado que incluía a algunos de los chefs más importantes del país y críticos internacionales. Antes de comenzar, los 3 finalistas tuvieron un momento para saludar a sus familias. Cuando Esperanza vio a Miguel y Julia entre el público, corrió a abrazarlos en una escena que conmovió a los espectadores. «Estamos tan orgullosos de ti, mamá», dijo Miguel, con lágrimas en los ojos. «Ya ganaste», añadió Julia. «Has puesto la cocina tradicional oaxaqueña en el mapa nacional». Fortalecida por el apoyo familiar, Esperanza regresó a su estación con renovada determinación. El desafío comenzó y los 3 finalistas se sumergieron en una intensa sesión de cocina. La propuesta de Esperanza era audaz, un viaje a través de México que conectaba pasado, presente y futuro. Comenzó con una reinterpretación de platillos prehispánicos, continuó con clásicos coloniales transformados, siguió con platos regionales llevados a nuevas alturas, y culminó con una visión personal del futuro de la cocina mexicana, respetuosa de sus raíces pero abierta al mundo. Gabriel apostó por la vanguardia, técnicas modernas aplicadas a ingredientes endémicos mexicanos, presentaciones minimalistas pero impactantes y combinaciones de sabores inesperadas. Daniela encontró un camino intermedio, su menú exploraba la diáspora mexicana, cómo los sabores nacionales se habían transformado en el extranjero y cómo podían regresar enriquecidos por esas experiencias. Las 6 horas pasaron en un frenesí de actividad. Hubo momentos de tensión, Esperanza tuvo problemas con un horno que no alcanzaba la temperatura adecuada, Gabriel rompió una pieza decorativa crucial y tuvo que improvisar un reemplazo. Daniela luchó con una espuma que se negaba a estabilizarse. Pero los 3 lograron completar sus menús a tiempo. La degustación fue un evento televisado en vivo, con cámaras capturando cada reacción de los jueces mientras probaban los 15 platos presentados por los finalistas. Las reacciones fueron entusiastas para todos, con los jueces debatiendo apasionadamente los méritos de cada enfoque. El menú de Gabriel impresionó por su precisión técnica y su visión vanguardista.
El de Daniela fue elogiado por su coherencia narrativa y su equilibrio entre tradición e innovación. Pero el de Esperanza generó algo que iba más allá de la admiración profesional, una conexión emocional palpable. Lo que Esperanza ha logrado, comentó Enrique Olvera durante la deliberación final, es recordarnos que la cocina no es solo técnica o creatividad. Es memoria, es identidad, es amor. Sus platos nos cuentan una historia que todos los mexicanos compartimos, pero con una visión que mira firmemente hacia el futuro. Cuando llegó el momento del veredicto final, el estudio entero contenía la respiración. Enrique Olvera tomó el sobre con el nombre del ganador. El primer maestro del sabor de México es. Hizo una pausa dramática, Esperanza Ramírez. El estudio estalló en aplausos. Julia y Miguel corrieron hacia su madre, envolviéndola en un abrazo emocionado. Gabriel y Daniela se acercaron para felicitarla con genuina admiración. Tu victoria es la victoria de todas las cocineras tradicionales de México, le dijo Gabriel, en un gesto de reconocimiento que significaba más para Esperanza que cualquier trofeo. La celebración continuó mientras Esperanza era coronada con el trofeo dorado del programa. Entre lágrimas de alegría, tomó el micrófono para dirigirse al público. Este premio no es solo mío, dijo con voz emocionada pero firme. Es de mi madre, que me enseñó a moler el maíz, de mi abuela, que me mostró los secretos del mole, de todas las mujeres que han mantenido viva nuestra tradición culinaria a través de generaciones, muchas veces sin reconocimiento. Hizo una pausa para controlar su emoción antes de continuar. Y es también para mis hijos, que creyeron en mí cuando ni yo misma lo hacía, para mi pequeño restaurante, La Mixteca, donde cada día celebramos la grandeza de la cocina oaxaqueña, y para todos los que creen que la tradición no está reñida con la excelencia. Sus palabras resonaron profundamente en todo México. En las semanas siguientes, su victoria generó un renovado interés por la cocina tradicional. Restaurantes que habían mirado con desdén las recetas regionales comenzaron a incorporarlas en sus menús. Escuelas de gastronomía revisaron sus programas para incluir más contenido sobre técnicas y tradiciones mexicanas. Para Esperanza, la vida cambió dramáticamente. La Mixteca se transformó de un pequeño restaurante local a un destino gastronómico nacional. Recibió ofertas para escribir libros, aparecer en programas de televisión, incluso para abrir sucursales en la Ciudad de México y en el extranjero. Pero en medio del torbellino de su nueva fama, Esperanza mantuvo los pies en la tierra. Aceptó algunas oportunidades, como un libro de recetas tradicionales oaxaqueñas y un programa mensual en televisión, pero su prioridad seguía siendo su restaurante original. Con parte del premio, ayudó a Julia a abrir un pequeño local anexo a la Mixteca, llamado Nueva Mixteca, donde su hija podía experimentar con fusiones respetuosas entre la cocina tradicional y técnicas contemporáneas. Gabriel cumplió su promesa de visitar Oaxaca. Pasó 2 semanas aprendiendo con Esperanza, una experiencia que describió como transformadora en su propio programa de televisión. Posteriormente, renovó completamente el menú de su restaurante en Polanco, incorporando elementos de la cocina tradicional mexicana reinterpretados con su estilo personal. Daniela, por su parte, abrió un centro de investigación gastronómica en Puebla, dedicado a documentar y preservar técnicas culinarias en peligro de extinción, aplicando la ciencia para entenderlas mejor sin desvirtuarlas. Un año después de su victoria, Esperanza fue invitada como jueza especial para la segunda temporada de Maestros del Sabor. Durante la grabación del primer episodio, se encontró evaluando a una nueva generación de concursantes, entre los que había tanto chefs de alta cocina como cocineras tradicionales inspiradas por su ejemplo. Cuando uno de los concursantes, un joven chef con formación internacional, presentó una elaborada deconstrucción de un plato tradicional, Esperanza lo probó con atención. Técnicamente es impecable, comentó, pero me pregunto, ¿qué quieres transmitir con este platillo? Porque la cocina no es solo alimentar el cuerpo, sino también el alma. El joven chef la miró sorprendido, sin saber qué responder. Esperanza sonrió comprensivamente. No te preocupes. Yo también tuve que aprender que los platillos más memorables son aquellos que cuentan una historia honesta. La tuya apenas está comenzando. Te invito a que la descubras.
Sus palabras no eran solo para ese concursante, sino para todos los cocineros de México, un recordatorio de que la verdadera maestría no está en las técnicas o en los ingredientes exóticos, sino en la capacidad de conectar, a través del sabor, con la esencia misma de nuestra humanidad compartida. Mientras la cámara enfocaba su rostro sereno y sabio, Esperanza Ramírez, la cocinera tradicional que había revolucionado la gastronomía mexicana, pensaba en el largo camino recorrido y en las muchas mesas que aún esperaban ser servidas con los sabores auténticos de México.